Oremos, hermanos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Creador de los cielos, Creador de la tierra, Creador del mar, de todo lo que en ellos hay. Yahvé Sebaot es tu bendito, santísimo, adorado nombre, Señor mío. A ti, Padre eterno, te damos la gloria. A ti, Padre Santo, te damos la honra. El honor son tuyos, mi Señor, el poder, Padre bendito. Solo tuyos son, Señor, no lo compartes tú con nadie. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Te glorificamos, te exaltamos, Padre Santísimo. Solamente tú eres digno de recibir todo el honor, toda la adoración. Bendito seas, mi Señor Dios, por los siglos de los siglos. Santo, santo, santo eres tú, mi Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir, el gran yo soy, nuestro Adonai Elohim. En esta mañana de domingo, mi Señor, yo te ruego, te pido con todo mi corazón que tu presencia bendita esté en este lugar, que tu presencia santísima esté aquí con nosotros, que nos gocemos de ella, Señor Santísimo, y que estemos aquí concentrados a tu palabra, concentrados a tu mensaje, no a los mensajes de allá afuera, en el WhatsApp, sino aquí, totalmente dispuestos a escuchar la edificación de nuestra alma por medio de tu palabra bendita. Rogamos la guía y dirección de tu Espíritu Santo, que nos lleve, nos guíe a toda la verdad, que nos redarguye de pecado, que nos revele tu palabra, que nos recuerde tu palabra, que nos ayude a entenderle, que la palabra bendita del día de hoy traiga edificación a nosotros, Señor, con la autoridad, Padre mío, que tú nos has dado. En el santísimo nombre de tu amado Hijo Jesucristo, echamos fuera de este lugar a tu espíritu inmundo, Señor. A todo demonio, Padre, que quiera venir a molestarnos, a perturbar la paz que tenemos en ti. En certidumbre de fe sabemos que este lugar ha quedado totalmente limpio y que aquí nada más hay lugar para ti, mi Señor, para alabarte, glorificarte, exaltarte. Concédenos, Señor bendito, todo esto que humildemente te estamos pidiendo, te estamos rogando, en el poderoso nombre que es sobre todo nombre, en el dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén. Sentados, por favor. Bien, yo les pido que abran sus Biblias en el libro de Revelaciones, capítulo 13, versículo 1, Apocalipsis 13, versículo 1. Vamos a hablar el día de hoy acerca de las dos bestias. A lo largo de muchos años, ¿verdad? Hemos estado estudiando este tema en el Instituto Bíblico, en la escuela dominical, pero pocas veces se ha dado aquí en el culto. Entonces vamos a estudiarlo. Siempre el Señor nos tiene cosas nuevas. Su palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Entonces vamos a aprender algo nuevo el día de hoy, ¿sí? Apocalipsis capítulo 13, versículo 1.
Dice nuestro Señor en su bendita palabra: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Enigmático, ¿verdad? Este capítulo lleno de simbolismos, pero la palabra del Señor se contesta a sí misma. Tenemos que estudiarla, tenemos que meditar en ella para encontrar las respuestas aquí mismo. Dice que esta bestia se paró sobre la arena del mar. ¿Qué significa el mar en la palabra bendita del Señor? Eso nos lo dice Isaías capítulo 17. Vamos allá, por favor. Isaías 17, versículo 12. Aquí el profeta Isaías está haciendo un comparativo entre multitudes de personas, ¿verdad?, que se relacionan en una alegoría con el mar. Dice la palabra del Señor: ¡ay! Este es un ay de lamento, ¿verdad? No un ay de gozo, ni un ay de que ay me machuqué, ay. Un ay de lamento, de sufrimiento. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar. Cuando está el mar agitado, cuando está el mar en turbulencia, ¿verdad? ¿Cómo se oye? Todas las olas por todos lados, chocando una tras otra, ¿verdad? Se oye muy fuerte ese sonido. Aquí Isaías compara al mar con una multitud de pueblos, dice. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido, que hacen ruido, como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto, como bramido de muchas aguas. ¿Sí? Eso representa el mar. Convulsiones, protestas, la gente quejándose, la gente alborotada. Los mismos evangelios, nuestro Señor Jesucristo nos dice que en este tiempo, que es el último, va a haber alborotos. Y estamos viendo alborotos por todos lados, protestas por todos lados, conflictos por todos lados. Y esto cada vez va a ir aumentando, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor en Mateo 24 que todo esto es principio de dolores. Guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y esto será principio de dolores. ¿Dolores de qué? De parto de una mujer, como cuando ya está a punto de dar a luz y sus contracciones son cada 30 minutos, y luego cada 20, y luego cada 10, y así conforme va avanzando el tiempo van intensificándose esos dolores de parto, hasta que el niño nazca. Y cuando el niño nace, hay gozo, hay felicidad, hay paz, hay tranquilidad. Aquí, en Apocalipsis capítulo 13, nos dice el Señor, a través de su siervito Juan: me paré sobre la arena del mar. Aquí Juan está en visión, ¿verdad? Está en visión, está en la isla de Patmos y fue llevado en el Espíritu al tercer cielo. Y todo esto lo está viendo en visión. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. ¿Qué quiere decir?
que el anticristo, que la bestia va a subir en medio de una convulsión a nivel mundial, que va a subir cuando todo este planeta Tierra esté totalmente en caos. Las guerras que estamos viendo, que se están dando en diferentes partes del mundo, se vayan incrementando. Hay muchos rumores de guerra entre países, aquí en América, por ejemplo. Todo esto va a ir incrementando, va a ir incrementando. Es una estrategia del enemigo, de la humanidad, para meterle miedo a la gente, para tener a la gente totalmente enferma de nervios, de ansiedad. Y cuando este mundo ya esté totalmente a punto de colapsar, surgirá del mar, ¿verdad?, esta bestia, el anticristo. Es la estrategia del enemigo, poner en caos total a este mundo. ¿Quiénes saldrán adelante? ¿Quiénes estarán en paz? ¿Quiénes vivirán en la fe del Hijo del Hombre? Nosotros, amén, sus hijos, los que hemos recibido a Cristo como nuestro único Señor y suficiente Salvador de nuestras vidas. ¿Sí? En Daniel 12, vamos a Daniel 12, por favor. Precisamente habla acerca de esto. Daniel 12:1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, o sea, tiempo de tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Aquí está hablando de su pueblo Israel, de Israel, ¿sí? Esto se va a dar en la gran tribulación. Todos los que estén escritos en el libro de parte del pueblo de Israel van a ser librados, porque van a ser llevados con el Señor. Van a ser protegidos cuando el anticristo los persiga y los quiera matar. Versículo 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Aquí viene el arrebatamiento de la iglesia. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí estamos viendo dos resurrecciones, la del arrebatamiento de la iglesia y la del juicio ante el gran trono blanco. La del arrebatamiento de la iglesia, que serán despertados para vida eterna. Y luego dice: y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Cuándo van a ser resucitados estas personas que a lo largo de los siglos, ¿verdad?, han muerto y que no recibieron a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas? Van a ser despertados en el gran juicio ante el trono blanco. Son para juicio, no para salvación. ¿Ok? Pero vean el versículo 3, dice: los entendidos. ¿Quiénes son los entendidos, hermanos? Nosotros. Denle gloria a Dios. Amén. Denle las gracias al Señor de que somos los entendidos de Dios, que estamos entendiendo todo esto que está viviendo el mundo. La gente vive en caos, vive en problemas, vive en ansiedades, vive en situaciones difíciles en su vida. No tienen de dónde agarrarse. Nosotros sí. Y nosotros sabemos a dónde vamos y nosotros sabemos lo que vamos a pasar. Por eso nos estamos preparando. Amén. Nos estamos preparando para ser fuertes ante todo lo que se avecina al mundo. ¿Sí?
Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Así vamos a brillar nosotros en el milenio, como estrellas, hermanos. Así lo dice 1 Corintios capítulo 15, que cada estrella es diferente una de otra en gloria. Y ahí Pablo está dando a entender, nos está diciendo que según lo que hagamos aquí en la tierra, si nosotros le enseñamos la justicia a la multitud, le predicamos la palabra del Señor a la gente inconversa, si estamos haciendo nuestro trabajo como debemos de hacerlo, entonces vamos a recibir galardón completo. Y vamos a brillar como una estrella a perpetua eternidad, dice aquí la palabra. Van a haber diferentes grados, hermanos, de estrellas, digámoslo así, figurativamente. El que no trabajó para la obra del Señor, el que no se dedicó a predicar la palabra, el que no hizo obras en la fe, el que no obedeció a la palabra del Señor, va a brillar como la estrella más lejana que pueda haber en el universo, que ni siquiera con telescopio se puede ver, o sí, pero apenas, puntito por ahí. ¿Ya te salvaste? Sí, pero no vas a brillar como la estrella Aldebarán de la constelación de Tauro, que es una estrella brillante, o como la estrella Sirio. Gran brillo hay en esa estrella. ¿Quieren brillar en el milenio? ¿Quieren brillar en la Nueva Jerusalén? ¿Quieren ustedes habitar en la Nueva Jerusalén? Trabajemos para la obra del Señor y vivamos para Él eternamente y para siempre. ¿Sí? Es lo que nos pide el Señor. Que cada estrella brilla diferente una de otra en gloria. Entonces, según lo que trabajemos en esta vida, va a ser la intensidad del brillo de Cristo en el milenio. Nos vamos a distinguir unos de los otros. Esto lo hace el Señor para motivarnos y para que nosotros trabajemos para Él y para quitar vendas de los ojos. No nosotros, el Espíritu Santo obviamente, pero nosotros predicando la palabra bendita de Dios. Entonces, en este tiempo que estamos viviendo, nosotros somos esos entendidos. Versículo 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y denle gloria a Dios, denle las gracias al Señor de que estamos verdaderamente con una venda totalmente quitada de nuestros ojos, entendiendo día a día lo que está pasando en el mundo. Y que no produce en nosotros ni ansiedad, ni miedo, ni angustia, porque estamos viviendo confiadamente en el Señor. Amén, amén. Y Él nos fortalece. Él nos fortalece. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera? Impresionante. Cuando venimos a una situación muy difícil en nuestra vida y vemos cómo el Señor de su mano te levanta y te da su gozo, te da su paz y te dice, no te preocupes, la voluntad mía es buena, agradable y perfecta. Confía en ella. Amén. Y debemos de confiar en ella. Amén. Con todo nuestro corazón. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, ahí póngale arribita el evangelio, esa es la justicia que se enseña a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Sí? Gloria a Dios, nosotros somos esos entendidos, que también nos gozamos por el cumplimiento de su palabra, que a lo largo de los años la hemos estado estudiando y que estamos viendo día a día el cumplimiento de lo que Dios habla en su palabra. Regresamos a Apocalipsis 13, por favor. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas
y 10 cuernos. Si nos vamos nosotros a Apocalipsis capítulo 17, ahí vamos a entender cuáles son esas 7 cabezas y esos 10 cuernos. Ya lo hemos estudiado, ¿verdad? Bastantes veces. Las 7 cabezas son 7 montes donde la gran ramera de Apocalipsis 17 se sienta, que es el Vaticano, ¿verdad? Y además son 7 reyes. 5 de ellos han caído, 1 es, y el que viene aún no ha venido, pero cuando venga durará breve tiempo. El 6º va a ser el 8º rey, ¿se acuerdan de todo eso? Y los que nos están viendo por las redes sociales, busquen en el canal de YouTube la profecía de los 7 reyes, y ahí está explicado todo esto, ¿verdad? Que ya se ha estudiado a lo largo de los años. Entonces esta bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, los 10 cuernos son 10 reyes, como dice la palabra en Apocalipsis 17, 10 reyes que le van a dar su poder, su trono y grande autoridad a la bestia. Me paré sobre la arena del mar. Confusión, ¿verdad? La gente pidiendo un salvador, la gente pidiendo que haya paz porque el mundo está de cabeza. Y cada vez hay comentarios de la gente acerca de eso. Cada vez la gente dice, es que este mundo está, pero ahí nos están abriendo la ventanota para predicar, hermanos. Ya nosotros no tenemos que andarle ahí sacándole las palabras a la gente para predicarle la palabra ellos solitos, ¿verdad? Prediquemos, compartamos, que estamos en el último tiempo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas. Otras versiones dice 10 coronas. 10 coronas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Sobre sus cabezas un nombre blasfemo. O sea, un nombre que ofende a Dios, ¿verdad? Un nombre que ofende a Dios, como el nombre de Vicarius Filii Dei. ¿Se acuerdan? Vicarius Filii Dei. Que por cierto ese nombre Vicarius Filii Dei dan el número 666, ¿verdad? Ok. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Imagínense esta bestia, este anticristo, una hechura de Satanás, una manufactura del enemigo, su hijo, su obra maestra, va a recibir gran autoridad de parte de Satanás. ¿Se dan cuenta la gran autoridad que han tenido los grandes dictadores en este mundo? Hitler, Napoleón, Lenin, Stalin, todos esos dictadores que matan sin piedad. Ahora imagínense esta bestia que es el arma secreta del enemigo, Satanás dándole gran autoridad. Dice el versículo 2 nuevamente, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. ¿Por qué menciona al leopardo? Porque en el libro de Daniel, capítulo 7, Daniel tiene una visión donde se le pasan, ¿verdad?, 4 imperios mundiales que iban a gobernar en el mundo a partir del imperio babilónico, que era en el que estaba viviendo Daniel, y una de las bestias era el leopardo, que era el imperio griego. El número de orden de Daniel 7 es el león, ¿verdad? Un león, que era el imperio babilónico, el oso, que era el imperio medo-persa, el leopardo, que era el imperio griego,
y esa bestia espantosa, grande y terrible, ¿verdad? Con dientes de hierro que todo lo desmenuza y lo deshace. El Imperio Romano. Y aquí Juan describe a este anticristo y digamos a todo el sistema en el cual estamos viviendo, semejante a un leopardo, imperio griego, y sus pies como de oso, imperio medo-persa, y su boca como boca de león, imperio babilónico. Imagínense que la bestia, el anticristo y todo este sistema de poder que ya estamos viendo en el mundo, ya lo estamos viendo. Cómo por medio de la tecnología están habiendo cada vez más sistemas de control que nos van cerrando y cerrando y cerrando y cerrando el camino, el paso, para acercarnos. ¿A quiénes? ¿Al mundo? No, a nosotros. A nosotros. Porque llegará el momento que, como en la pandemia, que si no te vacunas, no podías viajar, no podías entrar a un restaurante, no podías trabajar. Eso fue un ensayo. El que no tenga la marca del anticristo, la marca de la bestia, sí, no va a poder comprar ni vender. Entonces ahí va a ser probada nuestra fe. Ahí va a ser probada nuestra fe. La iglesia ya no va a llegar hasta ese momento. Nosotros vamos a ser arrebatados a la mitad de la tribulación. Pero estamos viendo los síntomas, ¿verdad? Todo el sistema tecnológico para cada vez tener más controlada a la gente. Aquí dice la palabra bendita del Señor, nuevamente versículo 2, y la bestia que viera semejante a un leopardo, rapidez, sus pies como de oso, fuerte y agresivo, su boca como boca de león, destructivo. Es un conjunto de los 3 imperios mundiales que han existido. Han existido mucho más, ya lo sé, pero la Biblia nos habla de 4 imperios que tuvieron que ver con el pueblo de Israel directamente. Entonces imagínense a la bestia y a su sistema. Es una unión de los 3 imperios anteriores que han existido. Imagínense qué clase de imperio mundial va a ser ese. Tremendo, terrible. ¿Sí? Dice después, al final del versículo 2, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, el Señor nos habla que Segunda de Tesalonicenses 2:9 también habla del anticristo, del hombre de pecado, del hijo de perdición, y en el versículo 9 dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Sí? Es su hijo, es su manufactura. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea que va a mostrar mentiras, milagros, pero son, entre comillas, mentirosos. ¿Es la primera vez que hace esto Satanás? ¿Va a ser la primera vez? No. Desde el jardín del Edén envolvió al ser humano con mentiras, diciéndole, no morirás, si comes de ese fruto no vas a morir, sino que vas a ser como Dios. ¡Ay! Como Dios. Ahí le dio a la naturaleza del ser humano. ¿Seré como Dios? Y hasta el día de hoy, con esa mentira ha engañado al mundo entero.
Tú eres tu propio Dios. Tú piensa aquí lo que vas a querer y lo que vas a hacer en tu vida y eso se te va a cumplir. Mezclando cristianismo con metafísica, ¿verdad? Y la gente ahí va y decreta, y yo decreto en el nombre de Cristo, y yo decreto esto, como si mi palabra tuviera poder. Pero la palabra del Señor dice que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo te lo daré. Amén. Es muy diferente, ¿verdad? Decretar que pedirle a Dios que si quiere esto o aquello. En el nombre de Jesús, amén. Punto. Desde el principio el enemigo siempre ha engañado con eso. Inicuo cuyo advenimiento, dice, la palabra venimiento significa ascenso de un sumo pontífice o de un soberano al trono. Me llama mucho la atención esa palabra, ¿verdad? Advenimiento. Ascenso de un sumo pontífice o de un soberano al trono. ¿Ok? Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, y va a tener un enorme poder, militar, religioso, ¿sí? Y tecnológico. ¿Lo estamos viendo? Lo estamos viendo. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Regresemos a Apocalipsis 13, por favor. Versículo 3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Toda la tierra, hermanos. Sí, todo el morador de la tierra, pero nosotros no nos vamos a maravillar, porque nosotros vamos a saber quién es ese que está subiendo de la tierra, ¿verdad? Digo, subiendo del mar, en confusión, en calamidad, porque eso es lo que significa que sube del mar. Caos, miedo, es lo que estamos viviendo. Y cada vez se va a acrecentar más. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? La van a adorar. ¿Por qué la van a adorar? Porque Él va a parar las guerras. Como ya se los he comentado, el conflicto que hay con Israel y las naciones que están en el Medio Oriente obviamente se va a incrementar. ¿Sí? Israel todavía va a destruir a Irán, militarmente hablando. La OTAN en contra de Rusia, ya en guerra declarada. En ese momento, China invade Taiwán. Ya se dieron un primer round India y Pakistán. En África ni se diga. Guerras civiles por todos lados. En América también ya hubo rumores de guerra, ¿verdad? Entre Colombia y su país vecino. Todo esto se va a incrementar y va a haber una serie de guerras regionales que ya la estamos viviendo, pero poco a poco se van a intensificar más. Hemos visto de manera sorprendente cómo las lluvias se han incrementado y han hecho mucho daño. Terremotos en diferentes lugares, erupciones volcánicas, cuando fue
el terremoto en Rusia, en ese momento se activaron como 7 volcanes en esa zona del anillo de fuego. Dios está llamando la atención. Dios le está diciendo a la humanidad de esa manera: arrepiéntete, que viene juicio. Así lo dice el libro de Hebreos. Está establecido para los hombres que vivan una sola vez y después de esto el juicio. Dios llamando a la humanidad al arrepentimiento, porque hay una profecía que dice que ¿quién quiere, quién desea el día del Señor? ¿Quién es el que desea ese día? Día de lamento, día de lloro, día de crujir de dientes. Terrible ese día. Pero el Señor en su gran misericordia nos está dando como que adelantitos, ¿verdad? Adelantitos de lo que viene. Queremos brillar como las estrellas en el cielo. Prediquemos la justicia de Dios a la multitud, o sea, el Evangelio de Cristo a los nuestros, a la gente en general. Cuando el mundo ya esté de rodillas pidiendo un Salvador, pues va a venir este personaje y va a parar todas las guerras. Y lo que nadie ha hecho, va a firmar un pacto de paz entre Israel y Palestina. Y las naciones que con su retórica están pidiendo que la solución es de 2 estados, ¿verdad? Se va a cumplir. En Daniel 9, vamos a Daniel 9, por favor. Daniel 9, 27. En Daniel 9, a partir del versículo 24 al versículo 27, nos habla de las 70 semanas de Daniel, las famosas 70 semanas de Daniel, ¿verdad? Que ya se cumplieron 69 semanas y falta una por cumplir. Las 69 semanas se cumplieron con la invasión del Imperio Romano en el año 70, con la destrucción de Jerusalén y el templo en ese año por el emperador Tito, hijo del emperador Vespasiano. Ahí terminan las 69 semanas de Daniel, que son semanas de años, ¿verdad? Eso ya lo hemos estudiado. Falta una última semana. Una semana son 7 días, convertida en años, ¿verdad? Son 7 años, que son los 7 años de la tribulación y gran tribulación que apenas, ¿verdad?, va a comenzar. Entonces, aquí dice en el versículo 27, y por otra semana, o sea, por 7 años más que faltan, confirmará el pacto con muchos. Confirmará el pacto con muchos. Se han propuesto varios pactos, ¿verdad? El último fue el de Donald Trump y su yerno Jared Kushner, por cierto judío, el cual, ese pacto, pues obviamente no le gustó a los árabes musulmanes. Pero el anticristo sí va a lograr ese pacto. Lo va a lograr. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, o sea, después de 3 años y medio de la tribulación, hará quitar el sacrificio y la ofrenda. Ahí dice, ¿no? A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Quiere decir que el tercer templo se va a construir. Cuando el anticristo se manifieste al mundo, se va a construir ese templo.
y se va a restablecer todo el sistema de sacrificios sacerdotales, pero a la mitad de la semana va a quitar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, con todas esas ofensas idolátricas que va a traer, porque se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso significa, con esa muchedumbre de abominaciones, abominaciones en la palabra significa idolatría, es una abominación para Dios la idolatría. Con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, o sea, la ira de Dios, venga a este mundo, y lo que esté determinado, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Quién es el desolador? El anticristo. Va a venir a desolar al pueblo de Israel, a los judíos y a los cristianos. Si ustedes se dan cuenta, ahorita el incremento del antisemitismo por la guerra que hay allá en Medio Oriente, pero también el incremento de la persecución a la iglesia cristiana. Los dos vamos a ser perseguidos, los judíos y cristianos. Qué interesante, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel es el pueblo que tiene la ley, el pacto, las promesas. Sí, mi Señor Dios escogió a ese pueblo para traer la salvación de las almas del mundo entero. Recuerden que esta es una guerra espiritual, Satanás queriendo destruir a Israel, porque hay promesa de que Israel será indestructible, de que si el sol dejara de existir, de que si la luna dejara de existir, entonces también el pueblo de Israel dejaría de existir. Lo dice Jeremías 31. Pero el sol va a dejar de existir, la luna tampoco. Entonces el pueblo de Israel será indestructible. Vendrán, ¿verdad? Todas las naciones, dice la palabra en Apocalipsis, la batalla de Armagedón, todas las naciones contra Israel, porque ya se metieron los del Medio Oriente, ¿verdad? Irán, Siria, Irak, Líbano, Franja de Gaza, el grupo terrorista Hamás. No pueden con él, no pueden con Israel. Va a entrar Rusia, va a venir a invadir también, va a querer invadir también Israel. Con Rusia, Turquía, Irán nuevamente, Sudán, Libia. Y no van a poder contra Israel. Los reyes del oriente, como dice la palabra en Apocalipsis capítulo 9, y tampoco van a poder contra él. Entonces, se van a juntar todas, al final de esta última semana se van a juntar todas las naciones en contra de Israel. Y ahí es cuando Cristo Jesús viene ya con nosotros en caballo blanco para defender a su pueblo, a su remanente. Y con la espada de su boca, dice la palabra del Señor, con la espada de su boca va a mandar al anticristo, que es el que estamos estudiando, y al falso profeta al lago de fuego y azufre. Ya le tienen preparado su listoncito, ¿verdad? Con unas tijeritas para que sea inaugurado por ellos, porque ellos son los que van a entrar ahí por primera vez. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Por eso es una incongruencia que un hijo de Dios, un cristiano, odie a Israel o no esté de acuerdo con lo que está pasando. De ahí viene tu salvación. ¿Dónde nació tu Salvador? ¿Dónde nació Jesús Cristo? En Israel. Pese a quien le pese. Juan 4 le dice mi Señor Dios a la samaritana, la salvación viene de los judíos. Por eso son tan perseguidos. Porque el enemigo de la humanidad está duro y dale en contra de ellos. Regresemos a Apocalipsis 13, por favor.
versículo 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ya lo vimos en Daniel, ¿verdad? Daniel 9. Por una semana confirmará el pacto con muchos. Este versículo en la Nueva Traducción Viviente, versículo 5. A la bestia se le permitió decir grandes blasfemias contra Dios. Imagínense todo lo que no va a hablar este hombre en contra de Dios. Y se le dio autoridad para hacer todo lo que quisiera durante 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses? 3 años y medio. La gran tribulación. Al principio va a aparecer, va a subir del mar, ¿verdad? Pero los primeros 3 años y medio va a empezar a hacer negociaciones, va a parar las guerras, como dice aquí la palabra, ¿quién como una bestia y quién podrá luchar contra ella? Porque todo el mundo va a estar pero totalmente admirado de todo lo que ha hecho en el mundo, según esto, a favor de la paz. Pero es un gran mentiroso, un gran mentiroso. Versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Vamos a Mateo 24, por favor. Versículo 15. Mi Señor Jesucristo, en Mateo 24, le habla a sus apóstoles, ¿verdad?, de todo lo que ya estamos viviendo. Y en el versículo 15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, esa abominación desoladora es el anticristo entrando al templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero ¿por qué dice mi Señor Jesucristo y menciona a Daniel? Porque ya Daniel había mencionado en el capítulo 11 acerca de la figura del anticristo que ya existió en el 179 antes de Cristo. El imperio Seleucida, comandado por Antíoco IV Epífanes. La palabra Epífanes significa el célebre. Él se hizo pasar por Dios, Antíoco IV. Por eso es una figura del anticristo, porque el anticristo también se va a sentar en el templo de Dios y se va a hacer pasar por Dios. Antíoco IV hizo y deshizo, persiguió y mató a muchos judíos, obligó a muchos judíos a denigrar de su ley, a comer cerdo, a sacrificar animales impuros en el altar del holocausto. Y muchos por cobardía se unieron a las costumbres y a la cultura helénica. Eso es una figura de lo que vamos a vivir con el anticristo. ¿Te pones la marca o no te la pones? Si te pones la marca, entonces estás aceptando el sistema, mi sistema. Pero si no te la pones, no vas a poder comprar ni vender. ¿Se dan cuenta? Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Hay una escritura en el libro de los Macabeos,
apúntenlo por ahí y vayan a ese libro. Primera de Macabeos 1, del versículo 44 al 64, léanlo en su casa detenidamente y van a ver todo lo que el anticristo hizo en contra de los judíos. Y no el anticristo, la figura del anticristo, Antíoco IV Epífanes, lo que hizo. Y eso se va a vivir nuevamente. Acuérdense que Eclesiastés capítulo 1, versículo 9, nos dice en la palabra que todo lo que ya se vivió se va a volver a repetir. La historia es cíclica, es cíclica. Por eso lo que Antíoco IV Epífanes hizo, y si ustedes se van a Primera de Macabeos 1, del 44 al 64, ahí van a ver todas las atrocidades que Epífanes cometió. Pues es algo parecido a lo que el anticristo va a hacer en aquellos días que se vienen. Regresemos a Apocalipsis 13, por favor. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, versículo 6, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Va a haber persecución en contra de la iglesia de Cristo, pero los que se hayan quedado en la gran tribulación. Digo, ya en la tribulación va a haber persecución, porque Mateo 24 dice que y os entregarán a tribulación, nos dice nuestro Señor Jesucristo. Después del principio de dolores, tribulación. Ya estamos viendo persecución, pero se va a intensificar. Y más se va a intensificar en la gran tribulación, ya cuando el anticristo esté sentado como el presidente del mundo. Recuerden el nuevo orden mundial que han estado planificando desde hace 3 siglos. George Bush padre en 1991. Vean y si quieren investiguen, todo lo que aquí se predica tienen que corroborarlo como los de Berea, ¿verdad? Que llegaban a sus casas, predicaba Pablo la palabra, llegaban a sus casas y le daban una repasada para ver si lo que Pablo decía era cierto. En el año 1991, George Bush padre, vean la fecha, 11 de septiembre de 2001, en una conferencia habló de que estaba en proyecto el nuevo orden mundial, de que todos tienen que entrar en el nuevo orden mundial, por las buenas o por las malas. Así lo dijo. 10 años después, 11 de septiembre de ese mismo, en esa misma fecha, pero 10 años después, ¿qué pasó en el mundo? Un día después de lo que pasa con las Torres Gemelas, vuelven a hablar de un nuevo orden mundial. Y ese fue George Bush, hijo. Para aquellos que nos dicen que somos unos conspiranoicos, pues ya es un hecho. ¿En qué consiste el nuevo orden mundial? Una sola moneda, una sola religión, un solo presidente del mundo. Pues señoras y señores, aquí se los presento. Es el anticristo. El anticristo es el presidente del mundo, por el cual están los poderosos, los que están acá arriba, invocando, preparando todo para que llegue, porque están engañados por el enemigo, de que supuestamente este Mesías que están esperando
les va a traer verdadera paz y los va a hacer más ricos todavía y más poderosos. Mentira del diablo. Entonces preparémonos, ¿verdad? Preparémonos para lo que ya estamos viviendo. Versículo 7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. New World Order. Ahí está. Sobre toda tribu, sobre todo pueblo y lengua y nación. Todo el mundo sometido al anticristo. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Este versículo en la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice así: a ese monstruo lo adorarán todos los que no tienen sus nombres escritos en el libro del Cordero, que fue sacrificado. Ese libro fue escrito desde antes de que Dios creara el mundo. Desde que este mundo es mundo, antes de su creación, ya Dios ya tenía los nombres de cada uno de nosotros. ¿Dios nos escogió? No. Porque entonces, ¿dónde está el libre albedrío, verdad? Sino que en su omnisciencia, pues obviamente Él sabe desde el principio hasta el final todas las cosas. Él sabía que ustedes iban a estar ahí sentados un día. Obviamente él desde antes de la creación de este mundo ya sabía los nombres de todas las personas que lo iban a recibir como su Señor y Salvador de sus vidas. No es porque nos haya escogido, sino porque Él sabía de antemano quién va a ser salvo. Impresionante, ¿verdad? La omnisciencia del Señor, la omnipotencia de Dios y la omnipresencia de Dios. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, o sea que todos los que no están escritos en el libro de la vida del Cordero caerán en la trampa y se van a ir, ¿verdad? Como decimos en México, se van a ir con la finta de que el que va a resucitar es el Mesías Salvador, el que trae paz a la humanidad. Qué terrible, qué terrible, porque el que crea en el anticristo ya tiene su sentencia de muerte. Por eso apurémonos, preparémonos más para predicarle a nuestra familia, a nuestros seres queridos, tíos, primos, vecinos, amigos, amigas, compañeros de trabajo. La sangre de todas esas personas caerán sobre nuestra cabeza si no les compartimos la verdad, la palabra bendita de Dios. ¿Sí? Todos aquellos, dice aquí, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que fue inmolado desde el principio del mundo. Obviamente, en la omnisciencia de Dios, en su plan de redención, en su plan profético para salvarnos del infierno, ya estaba, ¿verdad?, planeado que su cordero iba a ser inmolado. La figura, ¿verdad?, de ese animal que mi Señor Dios mató en sacrificio en la gran piedra, ¿verdad?, que hace 8 días vimos, es una figura, ¿verdad? Era una figura
que nos hablaba Dios ya desde el principio. Así, de esa manera, los voy a redimir, hijitos míos. Versículo 9 dice así: si alguno tiene oído, oiga. ¿Tienen oídos, hermanos, ustedes? Pues muy pocos, porque ¿tienen oídos, hermanos? Oigan, oigan. Si alguno tiene oído, oiga. O sea, estate atento a lo que te está diciendo el Señor por medio de Juan. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ahora, este versículo en la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice así: quien deba ir a la cárcel será llevado por predicar la palabra. Ya han metido a hermanos en Cristo a la cárcel, ¿verdad? Pero esto se va a incrementar. Ya en México, si yo le predico la palabra a un homosexual de que ese es un pecado y que debe de arrepentirse de ese pecado, si esa persona sabe de leyes, me puede demandar y me voy a la cárcel. Ya está estipulado. Quien deba ir a la cárcel será llevado. Fíjense, he estado leyendo, estudiando Daniel. Precisamente estaba estudiando esta semana anterior Daniel capítulo 11 y me tocó el tema de Antíoco IV Epífanes y me fui a Macabeos para ver cómo actuaba y cómo dictaba sentencia en contra de los que no seguían su cultura, sus leyes, y algo con lo que va a hacer el anticristo, porque así lo hizo Antíoco IV, fue declarar leyes, ¿verdad? Declarar leyes en contra de leer la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios. Obligarnos a adorarlo. Obligarnos a cometer idolatría. Es lo mismo que pasó con los judíos en el 174 a.C. Los obligaban a adorar imágenes, ídolos. Y obviamente, como dice Daniel 11, los sabios que estaban bien puestos y seguros en su camino no iban a hacer esas cosas. Dice aquí la palabra: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. En la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice: quien deba ir a la cárcel será llevado. Y quien deba morir por la espada, a filo de espada morirá. Atentos a lo que dice después. Dice: esto significa que el pueblo de Dios debe aprender a soportar los sufrimientos y a seguir confiando en Dios. Cada uno de nosotros, a lo largo de nuestra vida como cristianos, hemos tenido sufrimientos de diferentes maneras. El Señor sabe, según su sabiduría, ¿verdad?, cómo nos va poniendo a cada uno nuestra caldera de fuego, nuestro horno de fuego. A Sadrach, Mesach y Abednego le pusieron su caldera de fuego, le pusieron su prueba de fuego. Nabucodonosor mandó poner una estatua de 70 metros y exigió adoración a esa estatua. Y toda la gente, desde diplomáticos, primeros ministros, gobernadores, presidentes municipales, por decirlo así, adoraron a la imagen, a la estatua. Imagínense en la plancha del Zócalo, todo el mundo agachándose y nada más 3 personas ahí paradas, sin adorar.
La borregada, ¿no? Como dicen, la borregada, pues sí. Pero si tienes tú bien firme tu convicción de que eres cristiano y de que solamente le debes de honrar y dar gloria a Dios, no vas a ceder ante eso. Pues eso pasó con Sadrach, Mesach y Abednego. Y le fueron con el chisme a don Nabu, o sea, Nabucodonosor. Señor, estos tres no se agacharon ni rindieron adoración a tu estatua. Que se vayan al horno de fuego, les dice, pero caliéntenlo 7 veces más. Pero antes de eso les preguntó, ¿por qué no adoran mi estatua? No podemos adorar imágenes. Y lo hecho, hecho está. Si Dios quiere, dice, Él nos puede salvar del horno de fuego y azufre. Su fe por delante, si Dios quiere, Él nos puede salvar. Y si no, de todos modos, amamos y honramos a Dios. Y que los meten al horno de fuego. ¿Qué creen que hicieron adentro del horno de fuego? Empezaron a cantar alabanzas. Empezaron a cantar alabanzas. No empezaron a decir, ay Señor mío, ¿por qué yo? ¿Por qué no permitiste que se apagara este fuego consumidor? Que se les haya acabado el gas, Señor, para que ya no hubiera fuego. No. Ellos confiaron en su Dios, en que si Él quería, ¿verdad?, los podía salvar. Y su fe demostró, ¿verdad?, ante Dios, que sí los podía salvar. Su fe le agradó a Dios. Cantaron, empezaron a cantar alabanzas, danzando adentro del horno de fuego. Y no nada más habían 3. Nabucodonosor de repente vio un cuarto. Dijo, ¿quién es ese cuarto que está con ellos 3? ¿Quién creen que era? Cristo Jesús. En una cristofanía. O sea, el ángel de Jehová con ellos. No nos ayuda el Señor en nuestras pruebas de fuego. No está con nosotros para sostenernos, fortalecernos y llevarnos adelante en toda situación, por muy difícil que vivamos. Claro que sí. Él es todo para nosotros. Amén. Él es el que nos ayuda, nos fortalece, nos cuida, nos protege. Yo les dije al principio, solo pensemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para todos sus hijos. Amén. Podemos tener una situación de lo más difícil, ¿verdad?, que podamos enfrentar en la vida. Pero Dios, si demostramos fe, porque también la fe tiene que ver, si acudimos al Señor inmediatamente, Él nos fortalecerá, nos ayudará y nos sacará del fuego de horno. Y nos sacará ya con un peldaño más de crecimiento, porque esas son las pruebas. Para eso son las pruebas, para templar nuestro carácter y que seamos más firmes en nuestra convicción en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, a mí me gustó la traducción del lenguaje actual, porque al final dice, esto significa que el pueblo de Dios debe aprender a soportar los sufrimientos, porque se vienen sufrimientos, hermanos, se viene sufrimiento, porque es nuestra prueba final. Los pretribulacionistas dicen, no, pues ya la libramos, ya nosotros no vamos a entrar a la tribulación. Bendito sea el Señor si así es, ¿verdad? Pero como dice Mateo 25, acerca de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas, todas se durmieron a la hora de
de esperar al esposo. Quiere decir que todavía la iglesia no está preparada, ¿eh? Todavía la iglesia no está preparada para recibir a su Señor. Por eso tiene que venir la tribulación, para meternos al horno de fuego a todos. Y ahí verdaderamente se sabrá quién es trigo y quién es cizaña. Cizaña. Repito el 10 en la traducción del lenguaje actual. Quien deba ir a la cárcel será llevado. Y quien deba morir por la espada, a filo de espada, morirá. Para poder nosotros soportar todo esto, necesitamos prepararnos, teniendo más comunión con Dios, orando, escudriñando la palabra, obedeciendo. El Señor va a tratar con nosotros y nos va a dar la fortaleza para que si estamos nosotros en esta situación, nosotros digamos, como Sadrach, Mesach y Abednego, adelante, yo soy hijo de Dios. 30 años como cristiano y de repente llega el momento que no, espérame. Quien deba ir a la cárcel será llevado. Y quien deba morir por la espada, a filo de espada morirá. Esto significa que el pueblo de Dios debe aprender a soportar los sufrimientos, y a seguir confiando en Dios, a seguir confiando en el Señor. ¿Sí? ¿Tiempos difíciles estamos viviendo? Sí. ¿Se van a poner peor? Sí. Pero solamente tomados de la mano, guardados bajo su manto, guardado bajo sus alas, estaremos seguros. Y Él, ¿verdad?, nos dará un gran premio. La vida eterna. La vida eterna. Felicidad eterna, imagínense. Felicidad eterna. La nueva Jerusalén, las bodas del Cordero, el milenio. ¡Wow! ¿Cuántas cosas nos esperan a los hijos de Dios? Por eso perseveremos y no claudiquemos. Siempre nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Señor. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.